Hola, soy Héctor Urien, narrador de historias, y este es el tercer vídeo del curso de narración oral de AISG. Como veíamos en los vídeos anteriores, en el primero y en el segundo, la narración consiste en contar de viva voz, sin nada más, contar solamente con tu voz, tu presencia y tu discurso, y tratar de acercarnos a los espectadores en base a la vulnerabilidad. Estuvimos hablando sobre una de las historias que yo os conté y cómo la pusimos en una estructura, y estuvimos hablando también sobre el nivel compositivo, un poquito sobre el lenguaje mostrado y sobre los atractores misteriosos y los atractores estructurales. Hoy vamos a abordar la clase de dos cosas que dejé pendientes, y os quiero contar antes una pequeña historia, que es un cuentito popular que habla de un edificio, y en el edificio viven solamente dos vecinos. En el piso de arriba que vive un militar y en el piso de abajo que viven una pareja de ancianitos. Y los ancianitos hacen siempre la misma vida, o sea, salen a pasear, van por el parque y cuando regresan se comen una sopita de fideos y un huevo pasado por agua, ven un poquito la televisión y a eso de las 10 de la noche ya están metidos en la cama los dos, juntos, calentitos, con una bolsa de agua caliente en los pies. Y sin embargo el militar tiene una vida completamente diferente, pues se levanta casi al mediodía y después de hacer unas cuantas cosas, él acaba yendo al bar y en el bar empieza a beber y a beber y a beber, y bien tomado, bien borracho, a eso de las 12 de la noche, cuando el bar es cerrado, entonces regresa a la casa, sube las escaleras, entra en su piso y se tira en la cama, ¡pa! Y entonces se arranca una bota, ¡pa! Se arranca otra bota, ¡pa! Y claro, todas las noches sucedía exactamente lo mismo, y es que cada vez que ¡pa! Sonaba la bota, los viejecitos se despertaban. Y claro, le llevaba muy mal por el sobresalto. Y después de mucho tiempo de estar así, los viejecitos se dijeron, vamos a decirle algo o no. Finalmente esperaron a que en su salida, a que el soldado saliera también, y le dijeron, mire, es que no podemos dormir porque usted llega, se quita las botas, ¡pa! Golpea, y a nosotros esto siempre nos despierta. Y el militar respondió, pues no tenía ni idea, perdónenme, trataré de ser más cuidadoso. Y los viejecitos, ay, gracias, gracias. Entonces cada uno fue por su lado, los viejecitos llevaron su vida, dieron su paseo, regresaron, cenaron, se metieron en la cama, eso de las 10. Mientras tanto, el militar había ido a beber alcohol y a las 12 de la noche más o menos regresó a su casa, y cuando regresó se tiró en la cama y luego se quitó una bota, ¡pa! Y cuando tiró la bota se acordó y dijo, ¡ay, los viejecitos! Y ya la otra se la quitó muy despacito, ¿verdad? ¿Qué pasó con los viejos? ¿Qué pasó con los viejos? Pues que no durmieron, no pegaron ojos, se despertaron con el primer botazo y no volvieron a dormirse, porque el segundo no llegaba. Hoy voy a hablaros de estructura básica y voy a hablaros de lenguaje mostrado y explicado. La estructura básica, no confundir con la estructura clásica, es la unidad estructural que yo creo que es ineludible. O sea, yo os iba a decir que era la más común, pero no, yo creo que es ineludible. O sea, no puedes obviar esa estructura básica. Siempre en una historia de trama va a suceder esto, y además se va a repetir. Es como un pequeño ladrillito de tiempo, ya que las historias están hechas de tiempo, de sucesos, de un suceso encadenado con otro, esa dinámica. Pues este pequeño ladrillito lo podríamos hacer no en fotografías, que serían esos momentos, sino en pequeñas estructuras básicas. La estructura básica empieza por un statu quo donde el cuento todavía no ha empezado. Recordáis que os lo decía en el cuento de la pandemia, si no lo veis en el primer vídeo. El statu quo es el universo, el mundo antes de que el cuento empiece. Antes de que la historia empiece existen cosas, y esas cosas además están en un equilibrio dinámico o están en un estático total. El mundo entero antes de que la historia empiece, cómo es el mundo, además tiene una gravedad muy fuerte en el sentido de que atrae todas las cosas que pasan. La función del statu quo es generar esa solidez sobre la que nos vamos a apoyar. Y de hecho casi siempre tiene elementos muy sólidos, como muy simbólicos, que esto lo cuenta Chesterton, que habla de que los cuentos empiezan, por ejemplo, con enormes castillos de piedra, o con una aparente normalidad, o si el statu quo es una enorme selva, es una selva que no se puede cruzar y densa, o a veces aparece el cristal también, que es una aparente solidez.
o un color azul, ese tipo de cosas que dan la sensación de algo inmutable, algo tranquilo y algo que se queda así. Eso es un statu quo. En el cuento, cuando lo contamos a nivel expositivo, a veces no contamos el statu quo, lo vamos revelando según vamos contando, que es la técnica del iceberg que decía Hemingway y que se usa muchísimo en el cine y en las novelas actuales. Pero eso no quiere decir que en el compositivo no esté, en el compositivo siempre está. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que hablábamos en el vídeo anterior. Si en el compositivo está, nosotros como narradores eso lo tenemos que conocer. Es nuestra obligación dominar el nivel compositivo, recordadlo. Por ejemplo, ¿cuál es el statu quo en Caperucita Roja? Pues lo que decíamos, érase una vez, que esa es la fórmula que marca el statu quo. Érase una vez una niña que vivía con su madre en una casa en la orilla del bosque y al otro lado del bosque vivía su abuela. Ese es el statu quo más elemental, más básico. ¿Le podemos meter más cosas? Sí, pero bueno, eso sería lo imprescindible para contar. Cada cosa que metamos en ese statu quo es para utilizarla, salvo que sean atractores misteriosos, recordad. Pero si vamos a decir que la niña es muy caprichosa por lo que sea, o que es una niña muy valiente, es para utilizarlo después, normalmente, salvo que sea un atractor misterioso, repito. El statu quo es el érase una vez, que lo podéis buscar en cualquier historia, y ese érase una vez va a dar lugar a la primera bota que lanza el militar, es decir, al incidente desencadenante. El incidente desencadenante se marca con la fórmula un día o sucedió o de repente, etc. Va a cambiar el tiempo verbal. En el statu quo usamos el presente o el pretérito imperfecto y en el incidente desencadenante vamos a usar el indefinido o vamos a usar el presente. Un día la abuela enfermó, un día la madre enfermó, ¿veis? Pide el indefinido, mientras que era una vez una niña que vivía, que estaba, que jugaba, que eras, todo pretérito imperfecto. El incidente desencadenante es muy importante, puede aparecer como una cosa muy pequeñita que luego se va a ir desarrollando en progresión, o puede aparecer como un Godzilla, ¡pah!, así como una cosa grandísima que cae ahí. El incidente desencadenante desencadena la historia, pero no es necesario. Recordad el cuento de las botas. El incidente desencadenante pide que caiga la otra bota. Los ancianitos no duermen porque están esperando la siguiente, porque una bota no es suficiente. Pues el incidente es la primera bota. Ese movimiento irreversible, que va a ser la segunda bota, es desencadenado por el incidente desencadenante. ¿De acuerdo? Un día la abuela enfermó, así que Caperucita tuvo que ir. Alguien hace algo. Depende de lo que haga y depende de hacia dónde camine, la historia va a ser de carácter o de destino. Si el personaje hace una cosa que revierte hacia el statu quo inicial, entonces tenemos una historia de carácter. O sea, pasa algo y el personaje reacciona y reacciona de una manera normalmente chistosa o poética y que tiene valor en sí misma, pero que no cambia el statu quo. Si cambia el statu quo, si cambia de escenario, por ejemplo, tenemos una historia de destino, donde el statu quo no va a volver a ser el mismo, sino que vamos a ir hacia otra estabilidad diferente, que es el final. En las historias de carácter son las tiras cómicas, los chistes, Mafalda, ahora que está de moda aquí, no, Mafalda siempre es una historia de carácter, todos esos personajes son historias de carácter y el statu quo son ellos mismos, es el carácter de esos personajes. Y las historias de destino son, las pelis son historias de destino, los cuentos que nos cambian la vida son historias de destino, las historias que contamos de la última de Manolito, te voy a contar la última de Manolito, requiere que el personal sepa quién es Manolito o Susanita, nuestros amigos, digo nuestros amigos en lo personal, que estoy usando lo de Mafalda, pero me entendéis. Y eso es una historia de carácter. Pero cuando voy a contar algo que me ha cambiado la vida, es una historia de destino, que pasa de un statu quo a otro lugar. Todo lo de la pandemia, por ejemplo, es una historia de destino. El statu quo, recordad, bueno, lo podéis ver en el primer vídeo, no voy a perder el tiempo en esto. En las historias de destino, basadas en elementos como el viaje del héroe, que es muy famoso, os voy a dar un par de trucos, entre comillas, o de elementos que suelen aparecer y que ayudan mucho a la historia de destino. No tanto a la de carácter, pero sí a la de destino, aunque no pertenezcan a la estructura básica, pero para que veáis que el juego va todavía más allá. Uno de los juegos que podemos utilizar, o de las técnicas o de las estrategias que podemos utilizar en esta historia de destino, es el rechazo a la aventura, del que habla Campbell. Y es verdad que sucede muchísimo. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un incidente desencadenante, que es una especie de llamada a la aventura, pero el héroe o la heroína no quiere ir. No quiere ir.
Por ejemplo, Rocky, que no quiere pelear, o Luke Skywalker, que no quiere ir, o la princesa, que no quiere besar al sapo porque la aventura da mucho miedo, o la gitana del poema de Lorca, o Dafne en Apolo y Dafne, que aparece Apolo enamorado y ese es el incidente desencadenante y la lleva a querer ser otra cosa, pero ella no quiere, rechaza la aventura y acaba no entrando, de hecho, en la aventura. Así que ahí tenéis como un elemento que puede entrar en el juego, ¿vale? Y en función de si entras en la aventura o no, pues se va a desarrollar más o se va a quedar ahí, o va a cambiar. Lo irreversible, va a hacer que la historia finalice, como en Apolo y Dafne. Perdón que he tenido que cortar y voy a retomar, no tardo nada. Bueno, os estaba contando sobre el rechazo a la aventura, que ya lo he contado, y ahora os estaba hablando de la prohibición, que la prohibición es muy importante. Os quiero hablar de la prohibición. Aparece en las historias de destino y es como una barrera que protege el statu quo, la prohibición. El incidente desencadenante va a caer dentro de esa barrera que es la prohibición y va a hacer que el héroe o la heroína rompan la prohibición, que a veces la rompen sin querer, ¿de acuerdo? Pero la van a romper. Y también funciona muy bien. En los cuentos populares, además, suele ser una prohibición irracional. Por ejemplo, hay que invitar a todas las hadas si tú haces un bautizo. ¿Por qué? Pues porque es así. O, por ejemplo, no te detengas en el bosque, no te metas en el bosque. O, por ejemplo, ¿qué cosas pueden ser? No digas el nombre de alguien. O, por ejemplo, si compras un gremlin, está todo bien, pero no le puedes dar de comer, no le puedes mojar, ¿entendéis? Eso es la prohibición que aparece y que funciona muy bien en las historias. O en Alien, que está prohibido meter a alguien que ha sido picado por algo porque hay que guardar la cuarentena. Lo interesante de las historias es que vamos a romper la prohibición. Ahí es una especie de pregunta que le hacemos al espectador. ¿Quieres que lo rompa o no? ¿Quieres que lo rompa? Y el espectador, por supuesto, que quiere que lo rompas, porque si no, no hay historia. Así que funcionan como amplificadores emocionales en este primer acto de la estructura básica, cuando la estructura básica es primer acto. Lo que va a pasar con la estructura básica es que luego más o menos se va a repetir con otras cosas que no son las prohibiciones y el rechazo a la aventura en el tercer acto o en las dos partes del segundo, pero bueno, para que veáis, ¿no?, cómo la cosa se complica. No sé si voy a poder en estos vídeos explicaros el segundo y el tercer acto, pero lo tenéis en mis libros y si no en cursos que podamos hacer más adelante, más extensos. De lo que quiero hablaros también, antes de cortar esta tercera clase, es del lenguaje mostrado y explicado, que os hice una introducción en el primer vídeo, lo podéis volver a ver si queréis. El lenguaje mostrado es trasladar una percepción bruta al espectador y el lenguaje explicado es trasladar una percepción procesada. Las ventajas que tiene el lenguaje mostrado cuando vamos a contar historias frente al lenguaje explicado son varias. No quiere decir que tengamos que contar siempre con lenguaje mostrado, eso no lo hace nadie, pero sí que hay que acostumbrarse, porque es el lenguaje propio de las historias, a utilizar más mostrado y menos explicado. El explicado sirve para cortar el hilo, sirve para acelerar algo, sirve para sacar a los espectadores de algún lugar, y el mostrado sirve para meterlos en la historia, lo que se llama meterlos en la historia, porque las historias, recordad que son siempre emocionales, son para trasladar emociones. Podemos usarlas también para trasladar argumentos intelectuales, pero sobre todo sirven para apelar al corazón. Y esto lo vamos a conseguir con el lenguaje mostrado. Bueno, ¿cuáles son esas ventajas, esas características que tiene el lenguaje mostrado que podemos utilizar en nuestro favor? La primera, el lenguaje mostrado es fértil y el explicado no es tan fértil. Por ejemplo, si yo digo, no sé, digo Juan está contento o María está contenta, el correlato, por ejemplo, un correlato que puede ser mostrado es María sonríe, por ejemplo, o Juan sonríe. Si yo digo María sonríe y luego me pregunto ¿y qué pasó después? Pues pueden pasar muchas cosas. María sonríe y luego ¿qué pasó? Pues que enseñó el diente de oro. María sonríe y enseñó sus dientes desdentados. María sonríe e iluminó entero la habitación. María sonríe y Juan se enfadó al ver la sonrisa de María. ¿Entendéis? Pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas que es como una bola que va cayendo y que va recogiendo cosas. Por eso es fértil. El lenguaje explicado no es fértil. María está contenta, Juan está contento. ¿Y luego qué pasó? No me sale de manera inmediata, no me sale nada que sea consecuencia inmediata de eso. Esto es muy curioso porque me pasó en un curso que di en Italia, que una mujer que era profesora vino y me dijo, claro, es que nosotros jugamos con los niños, juego a
¿Y si te tocara la lotería, qué harías? Me compraría un coche. ¿Qué harías? Pues me iría a la playa. ¿Y qué harías? Pues me compraría un chiringuito. ¿Y qué harías? Pues vendería mucho ron. ¿Y qué harías? Pues con el dinero, ¿entendéis? Hasta que alguien decía, sería feliz. Y decía, y entonces se acababa. Bueno, se acababa por eso, porque se convierte en explicado y porque la felicidad la utilizamos en los cuentos para eso, para marcar el final. Probad a decirle a un niño fueron felices y veréis cómo el niño se queda tranquilo. Probad a decirle al niño se compraron un coche y veréis que el niño está inmediatamente imaginando qué pudo hacer con ese coche la protagonista o el protagonista de ese cuento. Así que el lenguaje mostrado es fértil, nos sirve para generar material. Y para contar después y para que la historia tenga un hilo muchísimo más asentado y muchísimo más fuerte. Otra cosa que tiene el lenguaje mostrado es que es interpretable. El explicado ya está interpretado, pero el mostrado es interpretable. Si yo digo Noah sonríe o Noah llora, mejor, el espectador va a interpretar ese llanto de una manera o de otra con el contexto. Eso lo que va a hacer es que el espectador se implique en la historia mucho más. Recordad lo que decíamos del tiempo de atención pasiva, que viene a ser como 7 minutos. Nosotros necesitamos que el espectador sea parte de lo que estamos contando para que no se desenganche de nosotros. Y una manera de conseguir eso es con el lenguaje mostrado que necesita ser interpretado por el espectador. De esta manera el espectador se conecta mucho más porque su cerebro está trabajando mucho más. Se usa mogollón en el cine, se usan los cuentos orales, es súper importante que lo utilicéis. Y la tercera cosa del lenguaje mostrado frente al explicado, que me parece especialmente importante, es que el lenguaje mostrado apela mucho más a la emocionalidad porque funciona el como si. El cómo sí es sensorial, lo vais a localizar porque se percibe por los sentidos. Y cuando se percibe por los sentidos algo, quiere decir que en nuestra cabeza se iluminan las partes del cerebro que tienen que ver con ese sentido que estamos utilizando al hablar. Quiero decir con esto, si yo digo que tocó una textura rugosa, en vuestro cerebro se ha iluminado, por decirlo así, la parte del cerebro que conecta con los dedos, con el tacto. Eso no pasa cuando yo digo la palabra agradable. Pero pasa cuando yo digo la palabra rugoso, liso o suave. ¿Qué consigo con esto? Una intimidad increíble con los espectadores, porque de repente es como si ellos estuvieran tocando, pero vosotros estáis provocando que toquen. Así que la intimidad da credibilidad, genera atención y genera cercanía. Así que recordad, utilizad el lenguaje mostrado mucho más que el explicado cuando tengáis que contar historias. Significa simplemente que tenéis que sustituir lo explicado por elementos mostrados. No que os tengáis que detener a describirlo todo. No, no es eso. Es que no uséis elementos intelectuales. No uséis se decidió, pensó o usadlo lo menos posible. Que no digáis que estaba feliz o que estaba contento. Que utilicéis lo más tangible posible, lo que entre por los sentidos, y conseguiréis todos estos beneficios. Y nada más, nos quedará un vídeo todavía por afrontar, el cuarto vídeo, que recogerá un poco algunas cosas de estos vídeos anteriores y dará las últimas pautas en este curso urgentísimo y breve para contar cuentos que os estoy dando yo, Héctor Urien, para el Sindicato de Actores AISG.